El doctor Andrade, cuando presentó el curso esta mañana, generosamente dijo que le daba las gracias a todos los ponentes por haber aceptado sin rechistar la presentación. En mi caso no fue exactamente así, porque no fue rechistar, pero sí le planteé si un tema estrechamente ligado con la nutrición no debería de ser expuesto por alguien con experiencia en aspectos nutricionales, lo cual no era mi caso. Él me respondió que no se trataba tanto de entrar en detalles técnicos de la nutrición del paciente cirrótico, sino de enfocar este tema de la sarcopenia en pacientes con cirrosis avanzada desde una visión más clínica y de encaje en la actividad asistencial diaria. Así que le tengo que agradecer el haberme dado esta oportunidad, porque sinceramente, como terminaré exponiendo, me ha ayudado a darle importancia a este aspecto que creo que no está suficientemente cuidado, y además porque en nuestro programa de trasplante hepático, pues atender de un modo un poco más directo a esta cuestión creo que también nos puede ayudar en nuestro sistema de priorización de donantes, como les digo, que terminaré exponiendo. He anotado en esta primera diapositiva los nombres de la doctora Rocío González del Hospital Carlos Saya y del doctor José María Navarro del Hospital Costa del Sol, porque la primera expuso este tema recientemente en un curso que organiza el doctor Navarro en el ámbito de la Sociedad Andaluza de Patología Digestiva, y haber podido tener percepción de su visión sobre este tema, pues también me ha ayudado a preparar esta presentación. Mi agradecimiento para ello. Creo que todos estamos de acuerdo en que afortunadamente recibimos en nuestros hospitales menos pacientes como el que refleja esta diapositiva, pacientes con una importante malnutrición, pacientes con una cirrosis muy evolucionada, muy avanzada, con ascitis, atención, con complicaciones de pared abdominal, con ascitis refractaria, que todos sabemos que tienen un pronóstico infausto, que para estos pacientes que cumplen criterios de ascitis refractaria, en los que, insisto, es muy frecuente verlos acompañados de una malnutrición extrema, tienen una mortalidad que en el primer año alcanza el 50% y que llega al 75-80% en 2 o 3 años a partir de que cumplen criterios de esta situación de ascitis refractaria. Y también creo que quedan pocas dudas de que los aspectos nutricionales, el grado de nutrición del paciente con cirrosis hepática influye directamente en la probabilidad de supervivencia, de tal modo que aquellos que tienen una desnutrición severa tienen un pronóstico muy grave a corto y medio plazo. Pero lo que también hay que admitir, y esto enlaza con la introducción a esta presentación, es que es un aspecto que no tenemos suficientemente evaluado y estandarizado en nuestra práctica clínica, como refleja el hecho de que el porcentaje de pacientes que comunicamos que con cirrosis hepática tienen malnutrición oscila entre el 20 y el 100%. Evidentemente esto obedece a una aproximación muy desordenada al diagnóstico de este problema. En una de las publicaciones, hay muchas, aquí selecciono una del año 2006 sobre una cohorte de 300 pacientes cirróticos. La prevalencia global de malnutrición se estima en 75%, pero con una progresión ascendente a medida que se avanza en el grado de insuficiencia hepatocelular. Pero no era exactamente malnutrición lo que aparecía en el título de la presentación, sino el de sarcopenia, y es que términos como sarcopenia, malnutrición, caquexia e incluso obesidad sarcopénica
son importantes de delimitar, y existe todo un cuerpo de conocimiento y de sociedades que han trabajado desde hace años, aquí aparecen referenciadas con sus correspondientes publicaciones, en emitir documentos de consenso y guías para ser los más precisos en la determinación de estas distintas entidades que aparecían en la diapositiva previa. Esto lo conocen muy bien los especialistas de endocrinología y nutrición que nos ayudan en los hospitales, pero creo que nosotros debemos aproximarnos también a este conocimiento y quizás ellos integrarlos también un poco más en nuestra práctica y no limitarnos a la emisión de una interconsulta y a recibir un análisis frío de lo que ellos realizan con el paciente. Hay un par de publicaciones muy recientes, una de ellas es esta, son dos revisiones que para todo el que quiera entrar en detalle de este tema creo que les pueden ser de gran utilidad. Esta es una de ellas en Journal of Hepatology del año pasado y aborda directamente el tema de la sarcopenia, que la define así, como una pérdida de masa muscular esquelética, y que es el principal componente de la malnutrición, con unas implicaciones muy bien establecidas en términos de complicaciones de la cirrosis y de eventos adversos en su evolución. Son muchas y no hay tiempo para entrar en ellas, las causas, los mecanismos por los que el paciente cirrótico puede desarrollar malnutrición. Aquí aparecen relacionadas y agrupadas en motivos por los que disminuye la ingesta, condiciones que conducen a su estado frecuentemente hipermetabólico o problemas que abocan a estados de absorción inadecuada. Como digo, son muchas, todas ellas contribuyen. Y por eso también no es fácil buscar una respuesta desde el punto de vista terapéutico a cada una de ellas. Nos enfrentamos entonces a un problema que es frecuente, que condiciona el pronóstico de estos pacientes y que conocemos, digamos, de modo subóptimo y que evaluamos poco, en mi sincera opinión, y con poca experiencia. Pero, ¿cuáles son los métodos que tendríamos para cuantificar la sarcopenia de los pacientes cirróticos? Aquí aparecen reflejadas algunas de las técnicas que están disponibles y que varían además en función de lo que exactamente queramos medir. Si de lo que se trata es de medir la masa muscular, pues contamos con medidas antropométricas, la propia ecografía, aunque el grado de experiencia que hay que tener para ello es extremadamente alto, impedancia bioeléctrica y bueno, luego técnicas como más familiares para nosotros como la resonancia magnética o el TAC. Probablemente desde un punto de vista visual, aunque desconozco en qué grado está introducido en la práctica clínica en nuestro entorno, desde luego en el nuestro próximo no lo está, es la determinación de la sarcopenia a través de la medida del área de tejido muscular mediante TAC a la altura de la tercera vértebra lumbar. Parece que existe muy buena correlación entre este área, que aquí aparece señalado en rojo. La referencia de base es esta que les pongo aquí. Y luego en sucesivos análisis se reafirma la buena correlación que hay entre esta medida y el grado de sarcopenia del paciente. Estos serían dos ejemplos de un paciente con un estado normal en masa muscular y un estado de sarcopenia. Pero también se puede evaluar la función muscular mediante la fuerza del prensado. Esto está poco estandarizado y si ya quisiéramos entrar en tipo de fibra muscular, pues tendríamos que recurrir a la biopsia.
Desde un punto de vista práctico, lo que está más aplicable y más estandarizado son las medidas antropométricas y la bioimpedancia, aunque creo que posiblemente sea más objetivo, como digo, más visual, el poder profundizar en el estudio de la sarcopenia mediante estas técnicas de imagen tasco-resonancia que para nosotros son más familiares. La segunda de las revisiones creo que muy buenas que están a nuestro alcance está publicada este año en Hepatology, aunque la última vez que lo miré todavía no estaba en formato de PDF, pero se podía acceder a él. Y en esta revisión se insiste mucho en la importancia de estandarizar la medida de la sarcopenia en el paciente cirrótico y hacerlo expresamente en aquellos pacientes con un índice de masa corporal por debajo de 18.5 y los pacientes con grado C de Child, donde se considera que sería mandatorio llevar a cabo esta aproximación diagnóstica. Pero otro de los comentarios frecuentes que cuando se revisa este tema aparecen es que esto no se hace pues porque no tenemos una herramienta a mano rápida que nos permita establecer el grado en este caso, de nutrición, aunque ya digo la sarcopenia sería el componente más importante de ella, para poderlo aplicar en nuestros pacientes. Y esta es una herramienta que se viene preconizando desde hace ya unos años a partir de este centro, del Royal Free, y que quienes conocen bien este tema reafirman en esta última revisión de Pathology de 2017, se mantiene la validez de la misma. Y es una herramienta mixta, objetiva, cualitativa, que trata de canalizar, de englobar los pacientes en pacientes adecuadamente nutridos, moderadamente malnutridos o severamente malnutridos a partir de una rápida evaluación que contempla una medida antropométrica, el índice de masa corporal, otra de medida de masa muscular, que sería la circunferencia muscular a mitad del brazo, y una apreciación, esta sí es razonablemente subjetiva, de cuál es el grado de ingesta dietética que el paciente tiene, y en función de que sea adecuada, inadecuada o nula, pues permitiría situar al paciente en una de estas tres categorías y concentrar medidas de tipo nutricional en ella en función de en cuál esté. Esta herramienta, como digo, está bastante validada. Esta es una de las publicaciones que la refrenda y que además confirma cómo tiene una repercusión clara en la mortalidad del paciente, como pueden ver en esta gráfica. Por lo tanto, estamos ante un problema clínico que afecta de modo prevalente a muchos pacientes cirróticos, que tiene implicaciones en la calidad de vida de estos pacientes, en su supervivencia global, pero que también puede influir en el pronóstico de alguna de las complicaciones del paciente cirrótico, como es el propio hepatocarcinoma, y en la evolución incluso del paciente trasplantado. Esta es una de las diferentes gráficas que ilustran en qué medida la sarcopenia concretamente puede condicionar el pronóstico de vida de estos pacientes y cómo los pacientes sarcopénicos, a igualdad de otros parámetros evolutivos, tienen un peor pronóstico. Puede ser más discutible desde el punto de vista del análisis en qué medida la sarcopenia también condiciona el pronóstico de los pacientes con hepatocarcinoma, pero hay referencias de ello y me parecía interesante incluir esta que aparece publicada en Journal of Hepatology hace un par de años y que concluye que el estudio de la composición corporal del paciente cirrótico es una cohorte de retrospectiva, eso sí, de más de
1000 pacientes con hepatocarcinoma, como el estudio de la composición corporal del paciente en términos de masa muscular, y en este caso el factor negativo sería una baja masa muscular. El depósito de grasa intramuscular, en este caso el factor negativo sería también una baja grasa de depósito intramuscular, y un tercer componente como es la distribución grasa en el abdomen, en una ratio de grasa visceral versus grasa en pared abdominal, y en este caso el factor negativo sería un aumento de esta ratio. Bueno, pues todos estos factores, sobre todo si son acumulativos, tienen un pronóstico en el análisis de estos autores negativo en la evolución del paciente con hepatocarcinoma a igualdad de estadio tumoral y a igualdad de grado funcional de CHAI. Pero probablemente donde se acumula más evidencia es en el impacto que tiene la sarcopenia en la evolución del paciente que enfocamos hacia trasplante, tanto en su situación pre-trasplante como en la evolución post-trasplante. Este es un estudio muy reciente del año pasado que concluye que la malnutrición y la sarcopenia es un factor predictivo de la evolución post-trasplante y que influye con carácter independiente en la aparición de infecciones hospitalarias, en la duración de la ventilación mecánica, en la estancia prolongada en UCI, en la estancia prolongada en el hospital y en la mortalidad a 12 meses. Esto creo que es algo que tenemos que tener en cuenta. Hay algunos estudios más que reafirman este mismo análisis y esta misma conclusión. Este es de Gastroenterology de hace 2 años, que apunta también e insiste en esta misma idea de que la sarcopenia, en este caso utilizando esta medida, el área de tejido muscular esquelético a la altura de la lumbar 3, determina con un carácter independiente del propio baremo MEL el pronóstico de estos pacientes. Creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Como digo, la evidencia que hay a favor de ello es muy sólida, y termino con esta diapositiva que resume un metaanálisis publicado también el año pasado en AJT de 19 estudios con casi 4.000 pacientes. Pueden ver de nuevo la variabilidad en la comunicación de la prevalencia de la sarcopenia entre un 22,2 y un 70% en estos 19 estudios, pero haciendo este metaanálisis se concluye que la sarcopenia es un factor independiente de mortalidad en lista de espera y en la etapa post-trasplante. Por lo tanto, no cabe duda de que tenemos que aumentar el grado de interés que debemos depositar en este punto concreto. Recientemente, bueno, este año se cumplen ya 15 que se empezó a instaurar el baremo MEL en las listas de espera de trasplante hepático en Estados Unidos y también en España. Y es un modelo que se ha ido refinando, retocando a lo largo de estos 15 años. La última de las modificaciones que se ha propuesto desde la UNOS es la de sistemáticamente, no solo para los pacientes con ascitis, incluir el baremo MEL sodio. Y también recientemente en Andalucía, donde hemos tratado de ir adaptándonos a las sucesivas remodelaciones para hacer más justa la distribución de órganos, hemos tenido en cuenta esta posibilidad. No nos parece que sea fácil de aplicar, porque si ya el propio MEL es criticable desde el punto de vista de la intervariabilidad que hay, pues todos estaréis de acuerdo en lo que supondría introducir de modo sistemático el sodio
en la priorización de los pacientes. Nosotros actualmente concedemos prioridad para toda la comunidad a aquellos pacientes que tienen un MEL superior a de 24 o más, y una prioridad por sectores entre los 4 centros de trasplante para aquellos que están en la franja de 21 a 13, y prioridad local entre 15 y 20, y esto lo aplicamos en 3 grupos de pacientes: los que tienen solo insuficiencia hepatocelular, los que tienen hepatocarcinoma y los que tienen indicaciones preferentes especiales como pueda ser la citis refractaria. Para estos pacientes con ascitis refractaria hemos venido solo para ellos aplicando el MEL sodio, y pienso que posiblemente, y por esto decía al principio de la presentación que agradezco la oportunidad de haber revisado este tema, es posible que a la luz de la evidencia que he tratado de resumiros, el estudio de la sarcopenia nos permitiría filtrar un grupo de pacientes los cuales darle mayor prioridad y aplicarles este MEL sodio, pero teniendo en cuenta también el dato de la sarcopenia. Y solo un minuto para terminar. Esta es la penúltima diapositiva. Los aspectos del manejo nutricional de nuestros pacientes los cedemos a los compañeros de nutrición y de endocrinología. Ellos manejan todas las recomendaciones de suplementos y de dieta. Ellos son los que tienen más experiencia, pero parece claro que es muy importante aportar un grado suficiente de proteínas y de calorías, algo que seguramente no hemos estado haciendo bien durante muchos años. También es importante, y en esta de las dos primeras revisiones, de las 2 revisiones que os he mencionado antes, esta de Journal of Hepatology aporta datos muy interesantes en el aspecto del interés que puede tener reducir el amonio en los pacientes cirróticos por el hecho de que favorecen la síntesis de miostatina, que es uno de los elementos claves en la pérdida de masa muscular. Hay antagonistas de la miostatina, pero que para los cuales no hay todavía experiencia clínica. Están luego los tratamientos hormonales, que tienen poca implantación, pero no cabe duda de que la verdadera solución para estos pacientes es el trasplante de hígado, y tenemos que saber hacerlo a tiempo en estos pacientes con malnutrición grave y sarcopenia. Concluyo con estos mensajes. La malnutrición y la sarcopenia son muy prevalentes en los pacientes con cirrosis hepática, tienen un impacto claramente negativo en su supervivencia. Creo que están escasamente evaluados en la práctica clínica, y dado que condicionan un pronóstico malo e incrementan la mortalidad pre y post trasplante, debemos insistir en estandarizar su estudio y, por último, tenerlo en cuenta también como un potencial factor modulador en la priorización del paciente en lista de espera. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor de la Mata. ¿Alguna pregunta en la sala? Sí, micrófono delantero derecho. Felicidades por la presentación. Yo te quería hacer 2 preguntas. Una es, en los algoritmos que nos has presentado, en algunos de ellos desempeña un papel importante el índice de masa corporal, pero muchos de nuestros pacientes tienen sobrepeso o obesidad. Y claro, sería la situación que también has comentado de obesidad sarcopénica. ¿Qué aproximación, ya que el índice de masa corporal no nos es muy útil en estos pacientes, qué aproximación crees que tendríamos que seguir en estos pacientes? Y la otra pregunta es, ¿qué piensas del ejercicio para mejorar la sarcopenia en los pacientes cirróticos? Sí, contestando a la segunda, las recomendaciones que hay, pero que a mí me parecen que de momento son casi más teóricas que, al menos implantadas en la práctica clínica en nuestro entorno, es que es recomendable un ejercicio moderado, y que el ejercicio moderado
es un elemento positivo para contrarrestar la tendencia hacia la sarcopenia. O sea que creo que esto sí que tenemos que recomendarlo claramente en todo paciente que clínicamente pueda permitírselo. Con respecto a la primera, evidentemente en estos casos no nos sirve de ayuda el índice de masa corporal, de ahí que tengamos que recurrir a otras herramientas como pueda ser estas técnicas de imagen que creo que sí que pueden ser bastante objetivas. La medida de la masa muscular mediante este corte a la altura de la tercera vértebra lumbar, creo que hay evidencias de que refleja bastante bien el grado de sarcopenia y esto sí que es objetivo. Pero evidentemente sí, en estos pacientes con obesidad sarcopénica el índice de masa corporal no nos serviría de ayuda. Muy bien. ¿Alguna otra última pregunta corta? Sí, adelante. A mí me gustaría comentar dos aspectos. O sea, es claro que la malnutrición y la sarcopenia se asocian a un mal pronóstico en el paciente cirrótico. ¿Por qué vías lo hacen? Porque, por ejemplo, con respecto al desarrollo de infecciones, en la experiencia clínica uno pues tiende a pensar que la malnutrición predispone al paciente a desarrollo de infecciones bacterianas y hay algún estudio experimental que te dice que tienen más sobrecrecimiento intestinal y probablemente más translocación, pero yo no he sabido encontrar estudios que claramente demuestren que la malnutrición aumenta el riesgo de infecciones, aunque lo hemos hecho servir como factor para cotejar pacientes de alto riesgo y de bajo riesgo. Esa es la primera. Y la segunda es, ¿la malnutrición impacta de una manera negativa el pronóstico post-trasplante? ¿Hay algún cutoff que contraindique de una manera absoluta el trasplante? Lo hemos intentado mejorar, pero existen cutoffs para contraindicarlo. ¿Cuáles? Yo no sabría tampoco exponerte un mecanismo íntimo claro que relacione la malnutrición y la sarcopenia con estos eventos negativos, como pueda ser el desarrollo de infecciones. Evidentemente, malnutrición y estado inmunológico están relacionados y la prueba es que estos pacientes tienen una mayor frecuencia de infecciones. Ese estudio post-trasplante lo demuestra. Pero ya digo, no sabría darte un mecanismo íntimo que lo correlacione. Y con respecto a la segunda pregunta, no está establecido un límite a partir del cual el grado de malnutrición por sí solo excluya a los pacientes del trasplante. Pero me parece que es un aspecto de extraordinaria importancia porque estamos trasplantando a pacientes con un grado de malnutrición extrema. Además se da la circunstancia de que se priorizan inadecuadamente porque no es raro que estos pacientes con este grado extremo de malnutrición tengan puntuaciones MEL muy bajas. El MEL no refleja ni mucho menos su estado de gravedad. Y lo que sí es evidente es que en estos pacientes la malnutrición les pasa factura y tienen una mortalidad muy alta en el periodo post-trasplante. No les pueden quitar el respirador, se infectan, no contribuyen a la rehabilitación y terminan prolongando la estancia hospitalaria y muriéndose de una infección. Muy bien. Pues muchas gracias al doctor de la Mata.